¿Listo? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Por lo menos aún no terminó. Muy bien. Volví, discúlpeme, pero una llamada un poquito urgente. Listo, chicos. ¿Cómo van? ¿Listo? Entonces, esta parte ya quedó clara porque igual necesitamos avanzar en tema. Tengan en cuenta que el viernes ya debemos manejar arreglos súper bien. ¿Cierto, Brian? Sí, profe. O sea, la verdad. Brian, vamos muy bien. No, profe, pero el resto, es que yo siento que hoy espero mal, profe. No, vamos bien. En vez de entender más, siento que voy de para abajo, profe. No, tranquilo, no se preocupe. Igual acá, o sea, ¿Sí? yo siempre les voy ¿Mismo a carro? brindar la posibilidad que ustedes compartan pantalla y que podamos ir aclarando las dudas. Pero si yo les pregunto, ustedes no me manifiestan dudas, pues yo voy a entender que todo está claro y voy a continuar. ¿Listo? De igual manera, tengan en cuenta que yo puedo tener toda la disposición de hacer las orientaciones y demás, pero también tenemos un contenido programático que nos dan unas pautas, ¿cierto? Entonces esas pautas son unos tiempos. Tengan en cuenta que el 7 terminamos arreglos y hasta ahora vamos en encapsulamiento y vamos en la sesión 3. Entonces tienen que también, de pronto es mi sugerencia, procurar avanzar en temas y no esperar a llegar acá a hacer las cosas y no llegar aquí ya con las dudas. Es como la propuesta que yo les hago. ¿Listo? Sí, señora. Profe, ¿abrir ventanas también lleva condicional? Abrir ventanas, según el ejemplo que nos entregaron, sí. O sea, según el ejemplo que está allí, sí. Lleva una sumatoria de n. O sea, Vale. solamente no lleva if, no lleva ningún tipo de condicional adicional, solo el conteo. Ok, ¿Listo? profe. Entonces, ahí Vale. se reemplazaría menos por un más, ¿sí? Exacto, simplemente. Igual, lo que yo quiero que analicen es que el método es la función del método o el código del método es el mismo. Lo que cambia es la forma en la que yo debo agregarle el this, por ejemplo, que no lo tiene, ¿sí? Y hacer las aclaraciones de los nombres de los métodos antes de ejecutarlo. ¿Vale? Vale, profe. Bueno. Entonces, bueno, continuamos entonces con la temática para poder avanzar y con eso ustedes trabajan en casa ya ahorita con calma, después de que finalicen la clase, en la construcción del resto del ejercicio. Creo que con Brian hicimos un buen espacio para que ustedes analizaran cómo era que debíamos trabajar. Entonces, en ese sentido, creo que muchos han disipado dudas. Sin embargo, ¿hay alguna otra duda puntual sobre este punto del ejercicio? ¿Del primer punto del taller o ninguna? ¿No? Listo. Entonces continuemos. Recuerden guardar cambios. Listo. Vamos a pasar a lo que es la herencia, ¿sí? ¿Qué es la herencia? Entonces, básicamente la herencia, permítame un segundo que alguien, ya entraron todos, listo. Brigitte, dime porfa, ayúdame a leer qué es herencia. Sí, señora. A ver, herencia. Esta propiedad permite definir clases descendientes de otras, de forma que la nueva clase, la clase descendiente, hereda de la clase antecesora todos sus atributos y métodos. La nueva clase puede definir nuevos atributos y métodos o incluso puede redefinir atributos y métodos ya existentes. Por ejemplo, cambiar el tipo de un atributo o las operaciones que realiza un determinado método. Muy bien, gracias Brigitte. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esta propiedad? Simplemente algo básico y es poder reutilizar código, ¿sí?
Esa reutilización de código es no construir una clase desde cero cuando va a cumplir una funcionalidad similar, sino que simplemente yo pueda tomar los atributos y los métodos de allí para poderlos ejecutar. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, eso es lo que nos permite la herencia. ¿Qué ejemplo vamos a hacer para que lo podamos identificar? ¿Cómo identifico yo que hay una herencia entre clases cuando está la constante extends? Extends me permite identificar cuando una clase es herencia de otra. Por ejemplo, la clase C jardín es herencia de C casa, que es mi clase principal. Y en esa clase C jardín, pues yo lo único que hago es incluirle un atributo que va a ser el que me va a cumplir la función del color que quiero pintar en el jardín. Para que me entiendan un poquito mejor, entonces acá les quiero proyectar. Yo vine aquí a mi proyecto, espérenme un segundo porque no les estoy compartiendo NetBeans, acá. Listo. A mano izquierda es importante que ustedes puedan visualizar la estructura del proyecto, porque si no, no se van a dar cuenta cómo es que están creando su estructura y después van a tener errores de ejecución porque no hay un orden. Entonces, tengo mi proyecto y lo que hice fue agregar una clase normal de Java, un Java class con el nombre C jardín, ¿sí? Y lo que hice fue simplemente, cuando agregué la clase, le agregué la constante extends y le coloqué el nombre de mi otra Java class que ya tenía creada, que es cVentanas. Y automáticamente al hacer este extend, cJardín va a tomar los métodos set y get que yo tenga allá en cVentanas si yo los llego a necesitar. Si no, simplemente yo le agrego le creo un atributo mJardín, porque es el que yo voy a usar para mi función, y lo creo de tipo privado. Aquí recuerden que va el tipo de dato y vuelvo a hacer lo mismo que hemos venido haciendo. Public void, el nombre de mi método, pintar jardín, pero entonces para que me entiendan mejor, set pintar jardín, ¿sí? Y string, recuerden que es el tipo de dato y le declaro una variable mJardín. Y hago simplemente la instancia entre el atributo y la variable que le estoy creando. This.mJardín, que es el atributo que tengo acá, con mJardín en mayúscula, que es la variable. Y luego creo mi método get y le coloco de nombre public string, ¿sí? ¿Por qué string? Porque va con letras, ¿no? String, muy bien, porque string declaré mi atributo. Entonces, string get mostrar jardín. Paréntesis vacíos porque ahí es donde va a traer el dato, que me retorne el dato que guarde en mJardín. Y de esta manera he hecho una herencia de cVentanas a cJardín. Es decir, cVentanas es la clase padre y cJardín es la clase hijo. Ahora, si vengo acá a mi main, simplemente debo hacer la instancia entre la clase cJardín, jardín, que va a ser el nombre que yo le voy a colocar para trabajarlo. Le digo que va a ser la instancia entre la clase cJardín. Y aquí me está generando error porque le cambié el nombre a los métodos. Aquí dije que esto se llamaba set pintar jardín y aquí dije que se llamaba get mostrar jardín. Y el color que quiero que sea mi jardín es negro, pero lo voy a cambiar a amarillo. ¿Sí? Ejecuto.
Y él me debe mostrar ya lo otro que tengo acá. Tengo que, bueno, coloquemos esto en comentarios para que solo nos muestre. Pero ya no me deja porque está ejecutando. Me va a mostrar que la ventana la pinté de color rosado, que el método de abrir ventanas va a ser el número 2 y me va a mostrar el color amarillo que va a ser el del jardín. Y el proceso es similar, lo único que cambia es que le debo agregar la constante extens. ¿Listo? Sí, profe. ¿Claro o hay dudas, chicos? No, pues por el momento creo que quedó claro. Porque... Es que las dudas vienen cuando se empieza a hacer. Muy bien. Esperen un segundo, ya está cargando. Y acá ya me muestra el amarillo, que es el color del jardín. ¿Listo? Bueno, esa es la herencia. Entonces, la herencia que me permite hacer, reutilizar código. Cuando yo reutilizo código, puedo reutilizar, puedo reutilizar atributos y puedo reutilizar métodos, si así lo quiero. Si no, simplemente trabajo los métodos que le apliquen o lo que quiera utilizar de allí. Ahora, nos devolvemos aquí a la presentación. Y luego de esto encontramos el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? El polimorfismo, a diferencia de la clase, simplemente permite un mismo mensaje enviado entre objetos de clases, independiente de que se comporten igual. ¿Cómo así? Yo puedo tener en diferentes clases los objetos creados con métodos del mismo nombre o incluso con métodos con nombres diferentes, pero los parámetros son distintos. Cuando yo hablo de parámetros, estoy hablando de valores que le paso, ¿sí? Si ustedes revisan, aquí yo tengo declarada esta clase se casa como pública y le estoy dando unos atributos con unos parámetros, ¿sí? Aquí yo puedo definir si inicialmente quiero que los parámetros ya los tenga definidos mi atributo, por ejemplo, el color blanco, espérenme, les coloco un color más oscurito. El valor de n ventanas va a iniciar en 0, el color va a ser blanco, el valor de n puertas va a ser 0 o quiero que sea 10, ¿sí? En el caso de arriba, si revisamos, yo simplemente le dejo que el color, el número de ventanas y el número de puertas, yo se lo asigne por defecto en el main, que de esta manera venían funcionando antes, ¿sí? Cuando yo tengo polimorfismo, puedo simplemente decirle que tengo los mismos atributos, pero si se dan cuenta, los parámetros son diferentes, es decir, el dato que lleva cada uno es distinto. ¿Es clara esta parte? Realmente el polimorfismo va solo en la declaración de atributos, que es cuando yo le paso mis parámetros. Cuando yo tengo la declaración de atributos de esta manera, un segundito. Acá. Cuando yo tengo la declaración de atributos de esta manera, y en otra clase yo puedo, por ejemplo, en esta clase jardín, yo puedo tener la declaración de los mismos atributos, pero si ustedes revisan, aquí yo no le estoy dando ningún parámetro inicial, ¿o sí? No, profe. El parámetro donde se lo paso en el main. Acá cuando estoy ejecutando los métodos, es que le digo ese atributo qué valor o qué parámetro va a tener, ¿cierto? Que son estos que tengo acá. Entonces, para eso, básicamente lo que hago es,
Si yo no quiero que en el main le pase los parámetros, se los puedo dejar definidos cuando hago la declaración. Simplemente le digo que n puertas va a ser equivalente a un número, n ventanas a otro número, y string color, el color va a ser equivalente a otro número, que es el ejemplo que les estoy colocando en la presentación de PowerPoint. ¿Sí? ¿Sí lo estamos visualizando? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿cuál es el trabajo del polimorfismo? Que yo pueda tener en diferentes clases los mismos atributos con parámetros diferentes. ¿Qué es un parámetro LAMI? LAMI, ¿qué es un parámetro? Ay, profe, se me olvidó. ¿Cómo que me olvidó si lo acabé de decir? ¿Alguien que le Perdón, ayude profe. a LAMI? Perdón, profe, perdón. No te preocupes. ¿Alguien que le ayude a LAMI, qué es un parámetro? ¿Nadie lo va a defender? Un dato. ¿Quién dijo un dato? Una variable con datos. Muy No, bien. libro. Este Ok, parámetro listo. es simplemente este datico que yo le estoy dando aquí. ¿Sí? Es esto. Yo estoy creando el atributo acá, pero yo aquí no le estoy diciendo qué parámetro va a tener. El parámetro lo conoce hasta cuando yo se lo dejo definido en el main. Mientras que aquí yo ya le estoy diciendo, oiga, n puertas siempre va a iniciar con un valor de 10. O n ventana siempre va a iniciar con un valor 0. Y en el main yo ya no le tengo que dar el valor. ¿Sí? ¿Claros hasta aquí o dudas? Profe, claros. Hasta ahora, claros. Listo, continuemos. Muy bien. Entonces aquí ya les traigo lo que es un recorderis breve de lo que es un entorno, el entorno de Java. Entonces, tener claridad cómo se declaran las clases, va el nombre de la clase, el corchetes, y dentro del cuerpo de la clase lo que ya sabemos, van los atributos y van los métodos. Que esos atributos y esos métodos pueden tener qué tipos de visibilidad. También se los había dicho. ¿Cómo? Privada, pública o protegida. Muy bien. ¿Listo? Ahora, recuerden que aquí está. Para que un programa se pueda ejecutar, debe contener una clase que tenga un método main, que es este que tenemos aquí. Ya sabemos en Java que es la hojita que tiene el triangulito verde. ¿Cuántos main puedo tener en un proyecto? Uno solito, no puedo tener más. Acá les recuerdo un poquito cómo se hace la impresión de pantalla. Igual ustedes ya lo manejan, sin embargo ya con los ejercicios que trabajamos ya ya lo tienen clarísimo. Entonces tengo mi clase de tipo hola, donde tengo mi main y simplemente le hago una impresión de pantalla hola mundo. Recordar que el slash con el asterisco me permite colocar en comentario unas líneas de código y que los dos slash me permite colocar comentario de una sola línea de código. Recordar que los tipos de datos que trabaja Java son byte, short, int, long, float, double, char y boolean. Y estos tipos de datos que son simples tienen unas clases equivalentes a esos tipos de datos, que son las que están a mano derecha. Byte, short, integer, long, float, double, ¿sí? Java ya trae por defecto estas clases definidas. Que la forma como yo debo hacer la declaración de una variable puede ser simplemente el tipo de dato y el nombre de la variable, o por el contrario, declaro el tipo de dato, el nombre de la variable y por defecto le paso un parámetro, que es 0. ¿Cómo pasar parámetros en un método? Recuerden que siempre si yo voy a agregar más de un parámetro, entonces debe ir el tipo de dato, el nombre de la variable. ¿Sí? Que yo no puedo decir que declaro, que le paso parámetros a un método simplemente porque aquí int b1 y b2 ambos son enteros, entonces los dejo así genéricos. No,
cada parámetro debe llevar su tipo de dato independiente, así como lo estamos viendo acá. In B1 y in B2. Si yo lo hago de esta manera, me va a generar error. ¿Listo? Acá les recuerdo un poquito lo que son los operadores aritméticos que encontramos, el operador y el formato que debo usar. Los operadores relacionales, el operador normal que conocemos y el formato que se tiene que usar. Y aquí pues ya tengo la estructura de código de un ejemplo que vamos a trabajar. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Por el momento ni nada, profe. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tercer ejercicio del taller? El tercer ejercicio del taller es el siguiente. Les voy a entregar o les estoy entregando esta estructura de código, ¿sí? Vamos a aplicar el encapsulamiento para este ejercicio. ¿Listo? ¿Cómo lo harían ustedes o cómo lo mostrarían? Recuerden, hay que crear un nuevo proyecto, hay que agregar una clase de tipo main y hay que agregar otra clase que es donde van los métodos y los atributos. Y en el main simplemente hago las instancias de la clase para mostrar los valores. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? Este ejercicio lo deben presentar el día de mañana, chicos. Así que por favor, trabajar mucho esa parte. Ya mañana, después de trabajar este ejercicio, arrancamos arreglos unidimensionales y bidimensionales. Entonces, por favor, si hay más dudas, si hay preguntas, hasta mañana es como el espacio para aclarar todos estos temas que son más de Profe, lo estoy empalme. escuchando entrecortado. ¿Ya me escuchas mejor? Listo, entonces ya mañana simplemente nos dedicamos a aclarar este punto y arrancamos con arreglos. ¿Listo? Profe, entonces aquí solamente toca hacer ese encapsulamiento, ¿sí? Sí, señorita, solo el encapsulamiento de este ejercicio. ¿Cómo lo harían haciendo un encapsulamiento? Ok. Es que al final lo que más se trabaja en programación orientada a objetos es encapsulamiento y herencia. ¿Listo? Ok, chicos. ¿Alguna duda o pregunta adicional? ¿Ninguna? Recuerden que el punto 1 está en la sesión, el enlace habilitado para que lo carguen. Deben tomar capturas de pantalla y esa captura de pantalla habilitar la cámara o una forma de que se pueda ver su rostro en la captura y no pueden recortar la captura de pantalla, que se vea la fecha y la hora. Bueno, profe. Bueno, Profe, señorita. PDF? Dime. ¿Puede ser en PDF? Sí, no hay problema. Gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por su disposición. El día de mañana dialogamos con la ayuda de Dios. Que les vaya muy bien en su siguiente clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Recuerden que este Vamos a documento morir. está publicado en la plataforma. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Chao, chicos. Bueno, profe, Ah, profe. Chao, profe. Ah, profe. sí deseamos esa suerte, profe, para la siguiente clase. Ah, ¿Cómo? No, que la próxima clase eso va a estar compleja. Ya empezamos y entonces también les recomiendo que vayan repasando un poquito lo que son arreglos para que no lleguen en blanco. Por favor. Ok, listo. Aquí listo, vamos. profe. Gracias, profe. Ah, Estén bien. happy birthday to you. Ay, sí, cantemos el cumpleaños a Tatiana. Cumpleaños a Tatianita, a la Tatis.